¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Yo soy René Marneo, el Grillo, y tengo mi canal para compartir material que mi eslogan dice compartir, entrelazar y aprender, que son básicamente no, estas etapas del conocimiento. Se comparte conocimiento, se entrelaza el que lo recibe con otros conocimientos previos y después se aprende. Esta, esta postura de hablar raza o tabular raza, ¿no? En donde el maestro lo sabe todo y el alumno no sabe nada, pues ya está prácticamente rebasada. El aprendizaje significativo es aquel que trasciende, ¿no? En el ser humano, trasciende en su vida porque tiene significado. Y ese significado se va entrelazándolo con otros significados. Se comparte, se entrelaza. Por eso con mis alumnos les pido mucho la participación. Y si saben más que yo en algunos temas, excelente, venga para que lo podamos enriquecer y aprendemos todos. Es por ello que en este canal van a encontrar contenido eh, que hago entrevistas con psicólogos, con personas que han estado en las adicciones de Alcohólicos Anónimos o personas con que hacen yoga o empresarios o mucha gente eh, que, personas de universidades, ¿no? Tengo una entrevista interesante también con una persona de otra universidad y es esto, ¿no? A ver, planteamos, veo, te entiendo, te comprendo, me comprendes y si no nos da, pues no nos da y listo, no pasa nada. Bueno, esa es la propuesta del canal y entonces yo estoy subiendo este material que elaboré para mí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les comento, yo soy abogado, también soy psicólogo, soy especialista en grafoscopía y dactiloscopía, tengo cédula de las tres, tengo maestría en la UNAM, perdón, en docencia e investigación jurídica. Y entonces con todas estas herramientas, pues yo he podido crear esto. ¿Por qué? Porque doy clases, porque trabajé como abogado en tribunales agrarios y porque con estas entrevistas voy haciendo muchas cosas. Lo que yo intento acá es compartir estos materiales, dar una guía y lo que voy a hacer es básicamente darles el temario de derecho agrario. Trabajé 17 años en tribunales agrarios y llevo 20 años en la universidad dando clases de derecho agrario, en la UAP. Van a encontrar material de la UAP, en Virtual Horizon, los que estén en la UAP, ¿no? De derecho agrario, por supuesto. Y van a encontrar esto que es mi material, mi propuesta. No lo van a encontrar ahí, lo van a encontrar en clase. No se contradicen, nada más que mi material profundizo en algunas áreas porque precisamente es la experiencia que tengo, la comparto, la regalo, vaya, porque pues es un canal abierto, ¿no? Entonces el que quiera se acerca y lo tiene más claro, ¿no? Y para mis alumnos, pues ahí está. Disfrútenlo, véanlo, repásenlo y si les sirve, pues compártanlo para que otras personas tengan acceso a él. Entonces yo elaboro mi programa en donde profundizo cosas que están ya en plataforma y hago esto, que es un programa de 8 unidades eh, y que van a ir ustedes viendo. El propósito es, si quieres algo en específico, aquí lo vas a buscar, en esto, que es el índice, porque mucha gente no tiene acceso al material, a mi Word, ¿no? El programa completo que hice. Entonces, nada más lo checan, se van a la unidad 3 a la 7 a la 8 a la 2 la que quieran, y entonces ahí pueden ver lo que necesiten. Sin más preámbulo, pongo en pantalla este material que yo elaboré, con mucho gusto para ustedes. Vale, y ahí está, vean qué chulada. Chulada de maíz prieto, miren nomás. Hermosa, nuestra Minerva. Y bueno, esto yo lo hice en 2024. ¿Qué hago acá? Desarrollo, bueno, es el contenido,
temático de lo que yo creo es muy necesario conocer. El primer video que vamos a encontrar son prácticamente en una hora, en un video, 5 siglos de legislación agraria. ¿Qué estoy diciendo con ello? México es un país riquísimo culturalmente, riquísimo. Eh, y por supuesto, toda la historia que tenemos es la historia toda la historia que hemos transitado como pueblo es nuestra realidad, ¿no? Que ahora, si tú entiendes esta parte histórica, comprendes por qué somos como somos. México es un país muy especial, ¿no? A nivel mundial. A mí me preguntaban muchos extranjeros cuando estaba en tribunales, ministros, ¿no? Italianos, centroamericanos, me decían argentinos, ¿qué es esto de elegido? Explícame, no entiendo, ¿no? ¿Por qué? O sea, cosa rara para ellos. Porque, por supuesto, todos estos países tienen la propiedad consolidada, como desde Roma, somos países de tradición romana, la propiedad está consolidada a través de sus tres atributos, uso, goce y disfrute, ¿no? Y entonces cuando se crea el ejido, perdón, es usar, gozar y disponer, ¿no? La nuda propiedad. Cuando se forma el ejido, el uso y el goce se deja a los ejidatarios como propiedad colectiva y la disposición es forma individual, el uso y el goce para ejidatarios y la propiedad se hace colectiva. Entonces, es una especie de sociedad mercantil, ¿no? Con una historia de hace 500 años porque viene desde el Calpuche. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso a la época precolonial hablando precisamente de el Calpulli, eh, que va a ser elegido, va a ser lo que ahora conocemos como ejido, pero pues a través de una palabra de cuño virreinal, por eso hablo de la época colonial, en donde aparece la palabra exitus, como parte de estos terrenos que el Consejo de Indias eh, daba o señalaba en el diseño de las ciudades que se fundaban en América, como las salidas de la tierra, exitus, salida en latín, ¿lo ven? ¿No? En los cines gringos, salida, es la tierra que iba de salida y era para esparcimiento. Bueno, esta tierra se le dio el nombre, es virreinal, a una cuestión que va a aparecer hasta 1915 con Venustiano Carranza en su ley del 6 de enero, que va a llamarse Ley de Restitución y Dotación de Ejidos. Realmente la palabra no debió haber sido ejidos, porque esa tierra era del diseño de ciudades virreinales, debió haberse dicho de calpuchis, porque es la figura prehispánica. Y lo vamos a estudiar en profundidad. Pero bueno, le puso ejido y ya está. Entonces, viene el reparto de tierras en la época virreinal, hablo desde las burlas alejandrinas entre España y Portugal, tratado de Tordesillas, que es este tratado entre España y Portugal, mm, para dividirse las tierras de América. Y después pasó a la época colonial, digamos que se queda, son 300 años de tradición española de origen romano, que bueno, esto es en toda Latinoamérica y en Europa, ¿no? Prácticamente en todas las partes que estuvo el Imperio Romano, y después viene el problema agrario como causa de la Guerra de Independencia. Ahí viene Hidalgo, etcétera, ¿no? Después de la independencia no pasa absolutamente nada en México porque sigue precisamente esta figura, ¿no? Esta figura del derecho romano, donde va a haber problemas hasta acá. 1.8, la reforma. La reforma va a venir a cambiar profundamente a México y es precisamente en el momento en que se yergue, se pone en dos pies el Estado Nacional frente a la Iglesia. Una vez que Maximiliano y todo este modelo conservador es expulsado, eh, pues con la ayuda de Norteamérica, ¿no? O sea, los norteamericanos son los que prácticamente financian a Juárez, ¿no? Para poder expulsar a Julio III, ¿no? Y su títere, que es Maximiliano, para adueñarse precisamente desde México hacia el sur, como Francia para sus colonias, pues obviamente los gringos no lo iban a dejar, estaban en guerra, termina su guerra, financian a Juárez y así se explica ya entonces cómo son expulsados
y fusilado Maximiliano. El problema de todo esto es que ellos, con las leyes de reforma, Juárez y sus colegas, Lerdo, eh, como Ford, van a hacer una serie de leyes o van a proponer una serie de leyes para quitarle tierra a la iglesia. Dentro de estas tierras van a señalar ahí en la reforma la ley de desamortización de bienes en manos del clero. Y en esta ley van a señalar una figura que se llama denuncio y era esta parte donde se denunciaba en juzgados civiles, superficie que se trabajaba, ¿no? La iglesia ni siquiera rentaba sus tierras que tenía por miedo a que les promovieran usucapión. Se habla que la iglesia era propietaria más o menos del 70% del territorio nacional, imagínense, en la época de Juárez, ¿no? Entonces había que quitarle la tierra y había que formar un Estado nacional fuerte. Entonces, con estas leyes lo que hacen es desmantelar la propiedad de la iglesia, lo explico perfectamente ahí, y con esto capitalizar al Estado. El problema es que los privados, las personas de derecho civil, ¿no? Acuden a los juzgados civiles, por supuesto, los particulares, perdón, y denuncian tierras que son indígenas. Y entonces, al denunciar tierra indígena, con estos indígenas que no sabían ni leer ni escribir, porque todos tenían 3 meses para denunciar sus tierras y eran grupos colectivos con mercedes reales, o sea, eran regalos de la corona con títulos españoles en donde les reconocían a los indígenas sus tierras. Pero era un grupo de indígenas, al pueblo de tal, no había personalidad jurídica. Entonces, estas leyes le dicen al particular que como es sujeto de derecho puede denunciar cualquier superficie que esté abandonada. Por supuesto, se refería a la iglesia, pero se llevaron al traste a los indígenas. Se les quita, es la época en donde Porfirio Díaz, ya después a la muerte de Juárez, va a permitir que se genere toda esta riqueza con las haciendas y con los peones acasillados que son los indígenas en las tiendas de raya. Ese es el error, ¿no? O sea, los dueños de la tierra pasaron a ser trabajadores del hacendado. Y ahí ven todos los cascos de hacienda, ¿no? Abandonados, porque después vino el reparto agrario y se quedaron con nada los hacendados, ¿no? Se quedaron con 100 hectáreas de riego, que era lo que permitía la Constitución, pero ya después en el 17, pero pues los rodeaba el ejido, o los rodeaba la superficie, propiedad ya de nuevo de los indígenas, los bloqueaban y tenían que abandonar sus haciendas, y ahí están a lo largo y ancho del país todas las haciendas. Bien, esa es la historia, ¿no? De, digamos, hacia grosso modo, de la reforma. Pero bueno, nos quedamos en la reforma, viene la revolución, porque estos peones acasillados no tenían nada, y para el 15, Carranza propone, ya estamos en la unidad 2, el reparto agrario, a través de su ley de restitución y dotación. Viene el reparto agrario, después viene la Constitución de 1917. Primero, Carranza propone una ley del 6 de enero del 15, que es esta, de restitución y dotación de ejidos, que repito, debió haberse llamado de Calpullis, y para el 17 lo que va a hacer Carranza es convocar al Congreso para insertar, ¿no? Esta ley en el 27 constitucional. Por eso el 27 es el artículo más extenso de la Constitución, porque era una ley. Es la razón. O sea, corta-pega, ¿no? Cortaron la ley del 15, que pertenecía todavía a esta legislación constitucional del 57, y entra ya en vigor en el 17 por ya pertenecer a los principios constitucionales, ¿no? Era una ley que no podía encajar. Bueno, con esta ley inserta ahí empieza el reparto agrario. ¿Y qué es el reparto agrario? Crear los ejidos a través de estas figuras. Te restituyo, restitución o te doto. ¿Por qué restitución? Porque las tenías en el siglo XIX y te las quitaron, te las regreso a través del ejido. Formó una figura que se llama ejido, yo estado, ¿no? O te doto, es decir, hay tanta tierra, para 1910 parece que somos 10 millones, bueno, éramos tan pocos, ¿no? Por ahí de los 40, 50 éramos 40 millones, entonces imagínense el territorio nacional, pues había muchísima tierra, ¿no? Y por supuesto todo en manos de hacendados, o todo en manos de señores feudales prácticamente, eh, que eran dueños de vidas haciendas. Con estas leyes se les quita las tierras, ¿no? Se expropia, esa es la palabra, y se crean estos ejidos
Y por supuesto, hay muchos pueblos indígenas que no fueron despojados de sus tierras, o sea, permanecieron por siglos y desde tiempo inmemorial, porque los españoles les reconocieron sus tierras a través de Mercedes. Cuando llega el Estado Nacional, ¿no? Por ahí de los 40 aparece ya la figura de reconocimiento y titulación de bienes comunales, es decir, a ti no te quitaron, ¿no? A ti no te voy a dar tierra porque la tienes, no te lo voy a restituir porque no te la quitaron, entonces lo único que voy a hacer es reconocerte y titularte tus bienes comunales. Y surge la figura de RTBC, reconocimiento y titulación de bienes comunales, donde el presidente, al igual que los ejidos, por medio de la restitución y dotación, a los pueblos que nunca perdieron su tierra, se les hacía un estudio a sus títulos paleográficos de un estado extranjero, España, y se les daba un título nacional, que es otra resolución presidencial, pero de reconocimiento. Así se reconocieron a 2.000 más o menos comunidades indígenas y se crearon más o menos 28.000 ejidos en el país, a lo largo y ancho. Por lo tanto, estamos hablando que cuando termina el reparto agrario, que lo vamos a ver más adelante, quedan más o menos unos 30.000 núcleos agrarios, 2.000 comunidades reconocidas y 28.000 ejidos creados, ¿no? Por medio de resoluciones presidenciales. ¿Cómo se creaban? Ahí lo explico, ahí lo voy a explicar. Eh, Estos 30.000 núcleos agrarios para el 92, que es la propuesta de Salinas de Gortari de cambiar la 27 constitucional y terminar con este reparto, eran prácticamente, tenían el 52% del territorio nacional, es decir, un poco más del 50, un poco más de la mitad, a lo que voy, y la otra mitad pues, era propiedad privada o propiedad nacional, ¿no? Canales nacionales, etc. Bien, entonces la unidad 2 ya viene con el reparto agrario, que viene después de la revolución, que se crean estos entes con la Ley Federal de Reforma Agraria, y entro en el 2.4 al un breve análisis del modelo neoliberal, que finalmente es esta parte donde Carlos Sainz de Gortari le da un viraje al Estado a través de los cambios constitucionales y cambia de un Estado interventor, protector, tipo keynesiano, ¿no? Keynes, a un Estado completamente o tratando de ser liberal, nuevo liberal, neoliberal, que es un Estado en donde no interviene y los particulares producen la riqueza, no puede tener el Estado propiedades y entonces venden todo, muchas empresas que eran del Estado, ¿no? Muchísimas empresas funcionales, en fin, pero pues como el modelo cambió, pensaron muchas cosas y esto generó muchos problemas, muchos problemas. Ah, Se crean tribunales para resolver la problemática de los sujetos de derecho agrario que quedaron de esta parte histórica de la creación de los ejidos y se eliminan ya las acciones de restitución y dotación. Dice Salinas de Gortari, ya no hay tierra que repartir. Pues no es verdad. Había medio territorio nacional, no había voluntad de repartir, ¿no? El neoliberalismo es eso, no intervengas en la economía y desmantelo el Estado social de derecho. Esto va a tener sus repercusiones, por supuesto. En la unidad 3, lo que yo intento hacer es hablar de las fuentes del derecho y de las técnicas, métodos y técnicas del derecho. Y las fuentes, pues básicamente es la jurisprudencia, hablo de que el Tribunal Superior Agrario puede emitir jurisprudencia, que bueno, finalmente nunca lo hace por sí mismo, sino solamente toma las del Poder Judicial y las repite con puntos y comas para que no haya controversias, ¿no? De supremacía entre el Poder Judicial federal y los tribunales agrarios, pero tienen esta facultad de emitir jurisprudencia, hablo de ello, hablo de la costumbre, que es sumamente importante con los pueblos indígenas en el artículo 2 constitucional, es decir, el respeto de sus usos y costumbres en relación con la tierra y su forma de ver el mundo, ¿no? También hablo de la doctrina, hablo, en fin, de todo esto que hay que entender como una fuente de derecho para entender nuestra materia, como todas las materias, ¿no? Pero con énfasis en nuestras propias fuentes que le dan mucho sentido, que son básicamente la costumbre. Hablo de la definición romana de costumbre, hago un análisis, ¿no?
En relación con esto, todo está aquí. Y en relación con la metodología, la metodología es la propuesta para todas las disciplinas científicas, ¿no? El método analítico, sintético, histórico. Yo me apoyo mucho en el método histórico cuando estoy comparando Ley Federal de Reforma Agraria y Ley Agraria, ¿no? Y en la técnica, pues básicamente nuestra técnica es documentar, ¿no? Como somos juristas, nuestra técnica es allegarnos de documentos, interpretar documentos, tomar unas hojas de papel, ¿no? Ya sea en un equipo de cómputo, escribir, presentarla en un juzgado. Esa es nuestra técnica, es documental. Decía la gran maestra que tuve una maestría, Leticia Bonifaz, buenísima, buenísima. La doctora en Derecho nos decía, ¿ustedes creen que son científicos del derecho siendo licenciados? No, son plomeros, plomeros jurídicos. ¿No? Pues sí, nosotros no hacemos ciencia, ¿no? Como licenciados. Para hacer ciencia necesitamos tener doctorado y crear doctrina. Ahí ya somos científicos del derecho, porque interpretamos la Constitución y sus normas. Pero mientras no hagamos eso, lo que hacemos es técnica nada más, somos plomeros, somos como albañiles, como técnicos, como cerrajeros, eso somos. Agarramos normas, aplicamos silogismos, premisa mayor, menor, conclusión, y listo, esa es nuestra técnica, ¿no? Le hacemos un papel y lo presentamos. Recibimos otro papel que nos resuelve, pensamos, presentamos otro papel. Esa es nuestra técnica, documental. Allegándonos de información, documental. Muy fácil, ¿no? En ese sentido, la explicación. La unidad 4 yo hablo de la ley reglamentaria, que es la ley agraria, la ley orgánica, que es la que organiza a los tribunales agrarios básicamente en las funciones del personal, que hace un secretario, que hace un actuario, que hace un jefe de unidad. Y hablo de los sujetos de derecho agrario al final, ¿no? Así que rápido señalo que que la ley agraria tiene dos contenidos, uno eh, sustantivo y otro adjetivo, es decir, uno de derechos y obligaciones y otro de procedimiento. No van a encontrar un código agrario de procedimientos o Código Federal de Procedimientos Agrarios. No, van a encontrar una sola ley dividida en la misma ley con estos dos contenidos y dice, la supletorio, codificación supletoria en materia procesal es el Código Federal de Procedimientos Civiles. A partir del 2027 será el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero en este momento, 2025, no sé en qué año estoy. Sí, 2025, vamos a pasar al 26, espero poder decirlo bien. En este momento sigue siendo el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien. Ah, y en materia sustantiva es el Código Civil Federal. Vamos a ver los artículos que lo señalan supletoriamente, vamos a ver qué es la supletoriedad y vamos a ver cómo se divide nuestra ley en sustantiva y adjetiva en un mismo conjunto normativo que es nuestra ley agraria, que es la ley reglamentaria del 27. Tan sencilla es nuestra ley, o se intentó hacer tan sencilla, que el procedimiento viene en un solo artículo, el 185, pero eso lo vamos a ver en procesal agrario. Ahorita solo les puedo adelantar que en un solo artículo viene todo nuestro proceso. Pues bien, eh, esta apreciación, también les hago saber que en la ley orgánica de los tribunales agrarios, además de la organización de los órganos jurisdiccionales, están las acciones para hacer valer derechos en materia agraria, que vienen en el artículo 18 y 9. Es decir, el Tribunal Superior Agrario conoce del recurso de revisión en materia de tras y los tribunales unitarios agrarios conocen en materia de tras, ¿no? Básicamente ahí vienen los dos apartados. En la ley orgánica debieron haber estado en la ley agraria, pero pues en la ley orgánica. Eh, ¿Y quiénes son los sujetos de derecho agrario? Pues entonces paso a las atribuciones de la Procuraduría Agraria y ahí es donde
están los sujetos de derecho agrario. Es decir, la Procuraduría Agraria es un órgano de representación y asesoría para sujetos que dice son ejidatarios, ejidos, comunidades, comuneros y señala a todos, ¿no? Eh, y entonces ahí aparecen los sujetos de derecho agrario en las atribuciones de la Procuraduría Agraria y se analiza cada uno, qué es uno, qué es otro, en fin. eh, Son las personas sujetas a la normatividad agraria. Cada normatividad tiene sus sujetos, ¿no? Por ejemplo, la ley laboral, obrero, patrón. Derecho civil, ciudadanos, ¿no? Particulares. Son los sujetos del derecho civil. ¿Quiénes son los sujetos en materia agraria? Uy, son muchos. Ejidos, ejidatarios, comunidades, comuneros, avecindados, jornaleros, pequeños propietarios. Y ustedes dirán, pequeño propietario, ¿por qué? Si está la legislación civil. Ahí lo explico, ¿no? Si se los digo rápido, el pequeño propietario se somete a la jurisdicción agraria cuando tiene problema con ejido y comunidad. Mientras no tenga problemas, pertenece a la legislación civil con las demás propiedades particulares. ¿Tienes problemas con ejido y con propiedad social? Es decir, ejido o comunidad, lo absorbe la ley agraria o los tribunales agrarios. ¿Por qué? Pues por la historia. Y ahí explico, ¿no? La unidad 5 yo voy a hablar de los derechos agrarios colectivos e individuales. Es decir, los derechos colectivos son usar, gozar, disponer, perdón, la disposición son los colectivos, que es la propiedad del ejido, que es de todos, es como una propiedad social, y los derechos agrarios individuales son el uso y el goce. Eh, Ahí yo entro en la analogía de la sociedad mercantil. Ojo, no son sociedades mercantiles, pero si utilizan esta figura lo van a entender perfectamente. Una sociedad mercantil y un ejido son prácticamente idénticos. ¿Por qué? Pues porque uno tiene asamblea general de accionistas, el otro tiene asamblea general de ejidatarios. Uno tiene un consejo de administración que nombra un apoderado jurídico y el ejido tiene un apoderado jurídico, es el que se llama comisariado ejidal, artículo 33 de la ley agraria. Eh, y la asamblea es el 23 de la ley agraria. Y luego la sociedad mercantil tiene eh, acciones, sí. El ejido tiene ejidatarios que tienen tierra. Obvio, no la aportan, pero el símil funciona mucho igual. Tienen estatutos, las sociedades mercantiles, sí, aquí también se llama reglamento interno. Y en comunidades agrarias, es decir, en reconocimiento y titulación de bienes comunales, sí se llama estatuto comunal, que son las normas que rigen a la sociedad, ¿no? Tienen consejo de vigilancia, sí, es aquí, en la sociedad mercantil, que va a vigilar al apoderado legal, ¿no? Que cumpla la voluntad de la asamblea. Igual acá hay un consejo de vigilancia. Entonces, si usan esta figura, les va a quedar muy claro, lo explico con mucho detenimiento en esta parte, que es la unidad 5 y eh, voy a hablar de qué hace la asamblea, sus atribuciones, que están en el 23. Voy a hablar del reglamento interior que contiene del estatuto comunal, que es el reglamento, pero para las comunidades agrarias de reconocimiento. Hablo de la pequeña propiedad que va a tener relación con la ley agraria, les repito, cuando tenga conflicto. Mientras no tenga conflicto está en la legislación civil, no hay mayor problema. Todo esto lo voy a explicar muy bien. Y hablo de la pequeña propiedad cuando se debe reconocer que es pequeña propiedad, porque el origen de la revolución es el latifundio, y el latifundio surge precisamente por la acaparación de tierras colectivas. Es decir, el latifundio es aquella superficie de tierra que rebasa los límites de la pequeña propiedad. Para que el reparto agrario en el 17 pudiera realizarse, se tuvo que decidir hasta cuánto tenía o podía tener un pequeño propietario. Y a partir de ahí lo demás se le quitaba. Suponer que un pequeño propietario tenía 50,000 hectáreas, ¿no? Hay personas, hay un gobernador en Chihuahua, Terrazas, Terreros, ay, no recuerdo el apellido, era compadre de Porfirio Díaz. Me decían, ¿ustedes de Chihuahua? Y decía, no, Chihuahua es mío. Y sí, era dueño prácticamente la mitad de Chihuahua. O sea, miles, cientos de miles, esos mis perros cuando levanto los hectáreas.
Entonces decían, bueno, para que haya un pequeño propietario, pues debe tener un límite. Y en la Constitución se puso 100 hectáreas de riego, de riego. El riego da 2 veces al año, este, eh, vegetales. Si el riego es constante, se puede sembrar 2 veces al año. 100 hectáreas de riego. Todo lo demás es afectable. Y a través de esto, pues se le quitaron 50,000 hectáreas al señor y se le dejaron 100 para que pudiera vivir de eso. O sus equivalentes de la pequeña propiedad que es la de riego. Entonces dijeron, una de riego equivale a 2 de temporal y 2 de temporal a 4 de agostadero y 4 de agostadero a 8 de monte. ¿Qué quiere decir? Que un pequeño propietario puede ser el que tiene 100 hectáreas de riego u 800 de monte. Y eso nada más es para determinar hasta cuánto puede tener un propietario para no rebasar su pequeña propiedad y ser latifundista y generar de nuevo concentración. En realidad esto es discursivo, porque en la reforma constitucional se dijo, bueno, que cada legislación estatal crea o elabore su ley de venta de latifundio o desmantelación de latifundio, ¿no? Como le quieran llamar, esto es estatal. Pues nadie lo hizo, ¿no? Y se sigue ahora concentrando la tierra divinamente, ¿no? Igual, pues es lo que hay. Eso lo voy a ir explicando, ¿no? En el camino. Entonces, las equivalencias que están en el 5.11 van a ser precisamente una de riego, dos de temporal, lo que les expliqué, solo para efectos de considerar la pequeña propiedad. No sirvió de mucho. Bien, en la unidad 6 voy a explicar qué es el procede y las demás instituciones relacionadas con esta. El procede fue un programa de certificación de derechos ejidales. Todos los ejidos eran irregulares, es decir, estaban, antes de 1992, estaban, digamos, en un solo bloque y no había mucha certeza porque era el comisariado que daba actas de posesión y quitaba, entonces eran mafias tremendas y además, pues decía que tenía en esa acta de posesión 2.5 hectáreas, pero en realidad tenía 4 o tenía una. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a San Luis de Gortari y dice, vamos a certificar y se crea el PROCEDE, que es un organismo compuesto de Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional e INEGI. Entonces, este INEGI va a medir todo el ejido, va a medir las parcelas, va a hacer cuadros de construcción con estación satelital, ¿no? Y va a hacer perfectamente cada superficie de parcela y lo va a dejar de tal manera en que ya se tenga certeza de lo que es. Se ponen estos trabajos a disposición de la asamblea lo ve, lo autoriza y Registro Agrario Nacional, ¿qué es lo que va a hacer? Expedir los títulos, bueno, no los títulos, los certificados parcelarios que conocen ahora y también lo vamos a ver. Y va a expedir también los certificados de tierra de uso común y también los títulos de propiedad por los solares. Porque cuando procede, pasó el caserío, la zona urbana, lo- los solares, que también son de ese mismo nombre, pasó a ser automáticamente pequeña propiedad, es decir, pasó a ser regida o vinculada al Código Civil y al Registro Público de la Propiedad. Solamente esto. Lo demás, uso común y parcelas, que son los tres tipos de tierra que quedó un ejido, uso común y parcelas se quedaron como propiedad social y a cada ejidatario se le dio su certificado parcelario y su certificado de tierras de uso común en porcentajes. Es decir, te toca el 0.5% del uso común porque pues quién sabe dónde está, ¿no? Es un porcentaje. Pero de tu parcela es esta y mide tanto. Y entonces ahí tienes su certificado parcelario y todo esto lo hizo Procede. Desapareció Procede, se tituló el 98% del territorio nacional y para los que no quisieron certificarse, que hubo varios ejidos, o ya no pudieron porque ya eran manchas urbanas, eh, se creó FANAR, que es un programa en donde tiene prácticamente a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional, pero ya no tiene INEGI. Es decir, el ejido que ahora quiera certificarse, que no lo hizo en su momento, ya prácticamente el territorio nacional está certificado, tendrá que pagar sus trabajos técnicos, que sea INEGI gratuito y son muy caros. Entonces sigue existiendo, pero ya nada más con dos instituciones gratuitas.
registro agrario y procuraduría agraria. El papel de la procuraduría agraria era asesorar jurídicamente al comisariado ejidal. De hecho, hizo un reglamento, o se elaboró un reglamento para llevar a cabo estas asambleas. De hecho, se llevó a cabo solo una para certificar el ejido, ya, certificado ya, para eso sirvió. Y esto viene en el artículo 23 de la ley agraria como atribución de la asamblea. La asamblea solicitaba entrar al programa, autorizaba a INEGI medir y se le daban sus documentos. Así es como se regulariza el ejido, ¿no? También vamos a ver en la unidad 6, pues nada más, es esta parte. Como se señala el fin del reparto agrario, se crea este programa que ya desapareció y que sirvió para certificar, es decir, para dar certidumbre documental. Todos estos documentos se inscriben en el Registro Agrario Nacional, excepto el título de propiedad de los solares, o sea, de las casas, que se fue al registro público de la propiedad. Y ustedes dicen, ¿y se puede actualmente privatizar las parcelas? Es decir, que adquieran el dominio pleno como los solares. Sí, sí se puede. Pero tiene que hacerse a través de la asamblea con otro procedimiento, que se llaman ah, asambleas de formalidades especiales o asambleas duras. Y eso lo explico cuando vemos las atribuciones de la asamblea. Quedó arriba explicado. Entren si les gusta ese tema. Y después en la unidad 7 vamos a ver ejidos, miones y sociedades rurales. Cuando Carlos Salas de Gortari dice, y así lo dice, yo tengo la exposición de motivos, dice Salinas de Gortari, ya no hay tierra que repartir, vamos a dejar de ser paternalistas, esto es dejar de ser un estado interventor en la economía y dejemos que los ejidos produzcan su riqueza. Pues no es cierto, o sea, lo que se trata básicamente era desmantelar la propiedad social. Ese es el objetivo, ¿no? Privatizar toda la propiedad social. Ese es el objetivo. Pero bueno, eh, dice, ya no se quitó como el Estado el modelo neoliberal es no interventor, pues se quitó un montón de organismos que ayudaban a que la producción rural produjera todo lo que había en el país, en los 70s y 80s. Éramos autosuficientes en materia alimenticia, ya no lo somos, porque todo lo que se hacía en México todo lo que se consumía en México se hacía en México en materia alimenticia. Perdón, pero con el modelo neoliberal se quitaron organismos como Ban Rural, que era un banco que financiaba o daba créditos para que produjeran campos, ejidos y comunidades, porque la banca privada no daba dinero a ejidos, era a fondo perdido prácticamente. Sé que eliminó institutos que regulaban los precios de productos básicos como Instituto Nacional del Maíz, Instituto Nacional del Café. Fertimex se privatizó y daba el precio del fertilizante a un precio bajísimo. No me hagan mucho caso, pero se fue 10 veces más arriba de lo que era. No me hagan caso, pero es así, descomunal. Entonces salió de las posibilidades de la propiedad social. El diésel estaba subsidiado para el campo, perdió el subsidio. En fin, todas las condiciones para que produjeran desaparecen. La intención era quebrar la propiedad social, tronarla, ¿no? Para privatizarla. No ha dado resultado del todo, pero sí en muchas partes, ¿no? Sobre todo a los alrededores de las ciudades, ¿no? Se se hacen asambleas de formalidades especiales para que los ejidatarios adquieran un dominio pleno y después empresas compran esa superficie. Por supuesto, son las que financian estas asambleas, son carísimas porque necesitan estar por lo menos el 50% más uno de todos los ejidatarios, por lo menos. Y muchos no les interesa, no van o no quieren, etcétera, ¿no? Entonces hay que pagarle su día y para juntar ese quórum, pues tiene que haber mucho trabajo, porque hay ejidos que tienen 500, 800 ejidatarios, 1000. ¿Cómo vas a juntar esa gente, no? Entonces es muy problemático juntarla. ¿Para qué? A ver si aprueban que las parcelas 2, 3, 4 de Juan, de Pedro, de José adquieran dominio pleno.
Bueno, pero como había un montón de lana, o hay un montón de lana de los empresarios, pues entonces las compran de a peso, una vez que adquieren el dominio pleno, se hace la asamblea de dominio pleno, Juan Pedro José adquieren eh, nuda propiedad de sus parcelas, porque como tienen el uso y el goce, no tienen la disposición, la asamblea se los da en esa reunión, se inscribe en el Registro Agrario Nacional con el certificado parcelario y el Registro Agrario Nacional devuelve uno igualito, pero dice título de propiedad y se inscribe en el Registro Agrario Nacional. Y entonces ahora sí estas personas pueden fraccionar, vender lo que se les pegue la gana, porque ya es suyo, ya tiene los tres atributos de la propiedad. Así los empresarios se han hecho de cantidades impresionantes de tierra, impresionantes que compran de a peso y venden en dólares, como todos estos fraccionamientos multimillonarios que están alrededor de las ciudades a costa de los ejidatarios. O sea, el gran negocio es privatizar para, pero no para beneficio de la gente del ejido, obvio. En fin, ¿qué se permite ahora a los ejidatarios y a los ejidos? Producir su riqueza, ¿no? Ajá. Entonces se pueden asociar, pueden, recordemos que el ejido tiene la constitución o el formato de el Calpulli, ¿no? No la constitución, el formato. Y entonces el ejido debía ser explotado por los mismos ejidatarios y las parcelas por los ejidatarios en lo individual. Es decir, si tú abandonabas la tierra 2 años o no la trabajabas personalmente, se te quitaba. Eso pasaba en el Calpuchi. Eso pasó en el ejido. Entonces, con Carlos Salinas de Gortari dice, desaparece eso. Ahora, el ejidatario puede rentar su parcela, que no se podía. Y el ejido puede rentar las tierras de uso común. Entonces, el ejidatario va a rentar su parcela a quien quiera, va a hacer contratos de medianía, que es yo pongo la parcela, tú pones la semilla y el trabajo, y nos vamos a luchas, ¿no? O pueden hacer trabajos, contratos de arrendamiento, lo que se les pegue la gana es suyo, de uso y goce, lo pueden disponer, uso y goce. Y en lo colectivo, el ejido puede unirse con otros ejidos, unirse con empresarios para rentar sus tierras de uso común y obtener beneficio. Me estoy enterando que por esta parte ay, aquí en Puebla, yendo para Mozo, Tepeaca, eh, hay ya chinos que se están acercando a las tierras de uso común y rentan las tierras de los campesinos. Para que estos, de los ejidos, pero ojo, sus tierras comunales. El ejido no puede disponer de las parcelas, pero sí de sus tierras de uso común, porque los ejidos, recordemos, tienen uso común, zona parcelada y caserío o zona urbana. Esta se privatizó, quedan estas dos que son sociales y entonces pueden rentar solo estas que son de uso común. Entonces, llegan los empresarios, rentan la tierra y dice la ley, pueden ser hasta por 20 años los contratos y debe intervenir Procuraduría Agraria para que no sea un contrato ventajoso. Entonces, llegan los chinos, están rentando y supongo dan trabajo también a la gente, ¿no? Supongo. Y esto permite, por supuesto, pues que ya produzcan algo sus tierras colectivas y ese dinero, pues la asamblea, ese contrato de arrendamiento, la asamblea lo aprueba, lo firma el comisariado porque es el apoderado y el dinero lo reparte la asamblea, ¿no? Pues el comisariado da cuentas. Recuerden, artículo 23 y 33, atribuciones de asamblea y del comisariado de ejidal. Entonces, estas figuras son precisamente para que ya puedan ser sujetos de derecho. A partir del 92, 93, ya que se expide la ley, los sujetos son núcleos de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Al tener personalidad, pueden contratar o ser sujetos de derecho, vamos, tener obligaciones, ¿no? O contraer obligaciones y derechos. Entonces, antes del 92 no podían. Se llamaban entes de interés colectivo, algo así, interés social, pero no tenían personalidad jurídica. Con la personalidad jurídica ya lo pueden hacer, ¿no? En fin. Todo esto lo voy a explicar aquí y cuáles son los tipos de sociedad que pueden tener los ejidos, que son de producción rural o todas aquellas del artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Sociedades anónimas,
asociaciones civiles, en fin, todas las que conlleva la legislación mercantil. Por último, hago como una visión general de las instituciones agrarias relacionadas con lo agrario. Y aquí vamos a ver básicamente la Procuraduría Agraria, que es un organismo encargado de la asesoría, ¿no? Y representación jurídica de los sujetos de derecho agrario. Hablo del Registro Agrario Nacional, que es un órgano de que da certidumbre documental, que precisamente no existía antes del 92, que ya cada ejidatario tiene su documento con su planito atrás, en su INEGI, y los datos de la parcela y de la persona, medidas y colindancias, ¿no? Esto se llama certeza documental. Sé que el Registro Agrario Nacional, ya estaba el Registro Agrario Nacional, ¿no? De hecho, ahí se registraban todas las resoluciones presidenciales de la época del reparto, pero se amplían sus atribuciones para llevar a cabo esto, que es registrar todo lo que se genera en Procede. Hablo también de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, lo que ahora es la SEDATU, que en su momento se llamó Secretaría de la Reforma Agraria, porque era una reforma agraria, le quitaba a los grandes hacendados para formar ejidos, ¿no? Ah, pues eso ya no se hizo a partir del 92 y queda una secretaría precisamente que va a gestionar recursos, a crear programas, ¿no? Para el campo social. Hablo del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Digital, que es el FIFONAFE, que es un organismo encargado de, cuando hay expropiaciones en materia social, o sea, en ejidos y comunidades, se tiene 5 años para llevar a cabo el proyecto. Se le paga al ejido, a la comunidad, a través de la expropiación, que debe de ser a través de decreto presidencial, causa de utilidad pública e indemnización, se le paga. Una vez que está pagado, si 5 años no se lleva a cabo la obra para lo cual se expropió, bueno, pues el FIFONAF es el organismo que pide se pase o se transfiera esa superficie, se pide en tribunales agrarios y solamente es facultad del FIFONAFE esta acción, se incorpore a su patrimonio esa superficie. ¿Y eso para qué va a servir? Para un fondo de fomento ejidal, es decir, préstamos, créditos, etcétera. Hablo también del Instituto Nacional del Suelo, que es el INSUS, antes se llamaba CORET, y su función en relación con la regulación de la tierra, ¿no? Estas expropiaciones muchas veces fueron para ya constituir propiedad privada, lo que fue ejido, pero ya con mancha urbana encima, es decir, ejidos que fueron habitados en su totalidad o en manchas muy grandes, y entonces están, digamos, sustentados en tierra ejidal, no en propiedad privada. El, el presidente de la República expropia, paga al ejido esa superficie y se la da al INSUS, para que el INSUS, ya constituida la propiedad privada y en su patrimonio esta tierra, regularice, ¿no? A través de escrituras públicas cada una de estas pequeñas superficies que ya son habitadas, incluso tienen servicios, luz, drenaje, es decir, perdieron su vocación agrícola, estas tierras, y ya son zonas urbanas. Lo único que se hace es regularizar. El INSUS regulariza esta situación, hablo de ello. Y por último, bueno, señalo mi bibliografía, que son los textos en los cuales me baso. Con esto doy por terminada entonces el temario. La persona que busque algo en concreto, pues no tendrá que habitarse todo, sino básicamente recorrer esto o irse brincando hasta que encuentre lo que necesita y listo. Se irá al video correspondiente y podrá tener más información. Pues muchas gracias, yo les agradezco su atención. Soy René Marneau, el Grillo. Síganme en mi canal y tengan un lindo día, noche. Cuídense.